¿Cómo va el acuerdo de agronitrogenados? Esto luego de que una jueza resolvió que no es procedente esta demanda de tener la propiedad de Emilio Lozoya, ya la rescató, por lo menos por ahora, en una primera decisión de la juez. Preguntarle sobre este tema, ¿cómo lo considera y cómo va el proceso, el acuerdo reparatorio? Pues no hay todavía un acuerdo. Nosotros lo que estamos planteando es la reparación del daño, que devuelva lo sustraído al Estado, a la hacienda pública, lo que ilegalmente obtuvo. Y hay diferencias en cuanto al monto. Ellos están planteando, creo que $20 millones devolver, y Pemex y Hacienda hablan de $100 millones, en esos términos. Y por eso no se ha concedido la libertad condicionada, porque no hay ese arreglo. Esto de la devolución de la propiedad tiene que ver con el mismo caso, pero está resuelto por un juez, no es el Poder Ejecutivo ni la Fiscalía, es una decisión de un juez, como las tenemos lamentablemente casi a diario, de jueces que deciden liberar estos bienes y cosas peores, dejar en libertad a presuntos delincuentes, y siempre con argumentos, o mejor dicho, con excusas o pretextos legaloides, porque no son capaces de ir al fondo y de entender de que se trata de justicia. Entonces aprovechan cualquier supuesto error técnico, jurídico. Faltó poner la hora precisa, no lo detuvieron a las 10 sino a las 12, no fue el jueves sino el viernes. Faltó una firma, o lo que se le encontró no pasaba de 5 armas de alto poder, o cosas por el estilo, ¿no? Jueces, estamos enfrentando diario todo esto. Por eso vamos a seguir insistiendo en la reforma al Poder Judicial. Está muy podrido. Hay desde luego honrosas excepciones, pero son eso, excepciones, no es la regla ya. Entonces, ¿cómo renovamos el Poder Judicial? Pues con el método democrático, que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros, así como se elige a los presidentes municipales, a los gobernadores, al presidente de la República, a los diputados, a los senadores, igual. Es muy importante tener jueces íntegros, honestos, incorruptibles. Si no, es una burla. Todo el que tiene dinero, que tiene para comprar su inocencia, queda libre, como se decía antes. ¿Cuándo has visto un costal, un bulto de dinero en la cárcel? Porque imperaba la impunidad. Entonces, eso hay que resolverlo. Es una asignatura pendiente. Y nosotros intentamos, yo busqué que se llevara a cabo una reforma en el Poder Judicial, que la impulsaran ellos mismos, porque es un poder independiente. Pero no pudimos, porque cuando llegué pensé de que era muy difícil pues cambiar a los jueces o hacer lo que hizo Zedillo, de que desconoció al Poder Judicial, en particular a la Suprema Corte, los despidió a todos y propuso a otros. Yo no iba a hacer eso. Entonces pensé cómo hacerle. Es como el caso de la corrupción. He estado combatiendo la corrupción por cerca de 50 años de mi vida. Me acuerdo que el primer libro que escribí, no el primero, sí, de los primeros, Tabasco, víctima del fraude, fue en 1988, y ahí
dedico un capítulo, en la parte de un capítulo explico el por qué tomé la decisión de luchar por la democracia y cómo me llevó a ser dirigente opositor el combate a la corrupción. Desde entonces, del 88 para acá, pero ya había yo combatido la corrupción desde 77, que ocupé mi primer cargo como director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco. Pero cuando llego a la presidencia, incluso he escrito libros sobre eso, de cuándo inicia la corrupción. La verdad que la traen los invasores europeos. Cuando llega Cortés y se quedan con una parte del tesoro de Moctezuma, desde el mismo reparto del tesoro ya hay corrupción. Pero esto lo dice Bernal Díaz del Castillo, que era soldado de los conquistadores, que vino con Cortés, que decía de que cada día que pasaba era menos, se iba desapareciendo el dinero, el oro, y que ya cuando lo repartieron ya no les tocó más que migajas, ya había desaparecido. En la historia de México, por ejemplo, 3 veces se ha incendiado o han quemado el Palacio Nacional, y 2 fue en la época virreinal por corrupción. La otra, pues aquí estamos en la tierra del mejor presidente de México, Benito Juárez. Él fallece en 1872 y a los 2 meses, al poco tiempo, 1 mes, 2 meses, se incendia el palacio, un accidente, lo que era el recinto del Congreso, muy cerca de la casa, la residencia, la intendencia antigua del Palacio Nacional donde vivía el presidente Juárez. Pero las 2 veces anteriores de que se había quemado el palacio no fue por accidentes, fue en contra de los virreyes por corruptos. Entró la gente y quemó el palacio. Entonces, he estudiado eso desde entonces, porque eso no existía en la época prehispánica. Por eso los mexicanos hasta ahora, por esa herencia prehispánica, tenemos valores, y dentro de esos valores está la honestidad de nuestro pueblo, porque eso no se pierde, eso se va transmitiendo de generación en generación. Y es tan fuerte las culturas, son tan fuertes las culturas como en Oaxaca, donde la gente antes ni siquiera sabía qué era el robo. Podían dejar su maíz en la milpa, en el trabajadero, en la troje, y nadie se atrevía a robarse el maíz. Eso viene de lejos. Por eso todavía podemos decir que la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. La corrupción vino, bueno, pero aclarando todo esto, cuando llego a la presidencia me encuentro de que era peor de lo que yo había escrito y había imaginado. Algo parecido me sucedió con el Poder Judicial. Sí sabía yo de que estaba descompuesto y planteé, bueno, ¿cómo le hacemos para reformar? Hice unas propuestas de ministros, me equivoqué, porque se aliaron con los del antiguo régimen. En vez de ser reformadores, se convirtieron, o ya eran, pero con el poder se descararon y actuaron como conservadores, manteniendo el statu quo, no reformando, no cambiando. Entonces ya no se pudo avanzar y seguimos padeciendo de toda la corrupción del Poder Judicial. Entonces, antes de irme, sí voy a dejar una iniciativa. Se requieren 2/3 partes de los votos, votación de mayoría calificada, para poder reformar la Constitución y que se elija a los jueces, a los magistrados y a los ministros, porque no veo otra salida. Y pues no basta solo con estar haciendo la denuncia, para decirlo coloquialmente, pues es el remedio y el trapito. Voy a plantear qué es lo que puede ayudar a reformar el Poder Judicial y tenerle confianza a la gente, porque también así era antes. Los integrantes del Poder Judicial
los elegía el pueblo de manera indirecta. Y en Estados Unidos, desde su fundación, se decidió elegir a los jueces, porque son los que tienen que ver con la impartición de la justicia. Es algo importantísimo, fundamental. A ver qué opina al final la gente. Pero bueno.